Poderoso Dios, que el Señor le bendiga y que la paz de Dios sea sobre usted en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en esta noche aquí para bendecir su vida. Que no se olvide de compartir, de darle un me gusta y de suscribirse. Y vamos a bendecirle en esta noche con una palabra bien poderosa. Al lado mío está la pastora. Y vamos a hablar bajo el tema identificando el espíritu religioso. Vamos a hablar un poquito de este asunto, identificando el espíritu religioso. Y quiero ir al libro de los Hechos, capítulo 9, verso del 1 al 6. ¿Lo puede leer, pastora? Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Poderoso Dios. Amén. Identificando el espíritu religioso. Si vemos el texto que leyó la pastora, podemos entender cuál era la condición del apóstol Pablo al principio. Y era que el apóstol Pablo era un hombre bien religioso. Entonces, para que una gente pueda ser transformado, Jesús tiene que salir a su encuentro para romper una condición para llevarle a otra. Porque la religión aparentemente piensa que lo está haciendo bien. Pablo pensaba que lo estaba perfecto. Y él pensaba que todo lo que estaba haciendo era para agradar a Dios. Pero de repente se encontró con Jesús y se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba en contra de la misma obra del Señor. Y dice acá, en la Biblia vemos muchas veces que Jesús confronta a personas muy religiosas, especialmente a los fariseos y a los escribas. Ellos conocían la ley, practicaban rituales y aparentaban santidad, pero su corazón estaba lejos de Dios. El espíritu religioso no es simplemente tener religiosidad. Es vivir una apariencia espiritual sin una vida verdadera, sin una verdadera relación delante de Dios. Este espíritu produce orgullo espiritual, legalismo, juicio hacia otro y resistencia hacia el mover del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué significa el espíritu religioso? Dice acá: el espíritu religioso es una actitud espiritual que se enfoca en reglas, tradiciones y apariencias externas, pero descuida la transformación del corazón. Jesús confronta este espíritu constantemente porque impide que las personas experimenten la gracia, la libertad y la verdad de Dios. Colosenses 2:8, ¿qué dice? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Exactamente, porque el espíritu religioso se inclina más al sistema humano que al sistema de Dios. Ahora bien, vamos a marcar algunas características del espíritu religioso, porque tenemos que confrontar esta potestad. Mira acá, te hace vivir una falsa espiritualidad. Esto hace el espíritu religioso, no hace vivir una falsa espiritualidad. Dice acá,
El espíritu religioso lleva a una persona a vivir una falsa espiritualidad, porque reemplaza la relación verdadera con Dios por la apariencia, ritual y orgullo espiritual. La persona parece espiritual por fuera, pero su corazón no ha sido transformado ni cambiado. Mateo 23, 25, 28. ¿Qué dice, pastora? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpias primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Dígame algo. Eso está poderoso. Ouch. Ouch. Dígame algo ahí. Eso está. Que está hablando solamente que todo es apariencia. Tiene una apariencia de que es puro, de todo, pero su acción, su actitud, su corazón es perverso por dentro. Amén. Por eso es que te hace vivir una falsa espiritualidad. Jesús le está hablando a la apariencia, porque el espíritu religioso se enfoca en lo de afuera. Ajá. En el vestidón, en el faldón, en el moñón y en el lenguón. Entonces el espíritu religioso opera así. Yo veía como un religioso con otro religioso. Pero era uno de los rabacucos estos que mandaba a la gente para el infierno y botaba la llave. Pero ahora como que se liberó. Como que el tipo no se descarrió, que fue lo que pasó, pero el tipo se liberó. Y estaba debatiendo con el otro y le dijo, pero la mujer tuya es una araña. Le tiró así, el religioso hizo así, como que no hallaba pan de coger, porque él tiene una guerra con esas cosas. ¿Por qué? Porque al vivir de apariencia esconden su verdadera realidad. Por eso es que Jesús le está diciendo, pero ustedes son un sepulcro blanqueado, que a la verdad por fuera están pintados, están adornados, están decorados, pero por dentro están podridos y llenos de gusanos y hediondo. Y le dice, pero ustedes lavan el vaso por fuera, el plato por fuera, pero no se encarga de limpiarlo por dentro. Está hablando de la vasija. Está hablando de nuestra vida espiritual. Yo estaba en un hospital predicando un día y había una señora que no era cristiana y había otra que era cristiana, pero la que era cristiana aparentemente le estaba hablando de ropa. Y la que no es cristiana le dice, mira, yo me puedo poner un faldón como lo que tú tienes. Yo me puedo vestir como tú tienes, pero por dentro yo sigo siendo la misma persona. Y eso fue una impía que le dijo a la sierva. ¿Por qué? Porque no le estaba hablando de Jesús, le estaba hablando de religión. Jesús te dice a ti qué tiene que quitarte y qué tiene que ponerte. Amén. En ti está seguir o no escucharlo. Amén. En nosotros está. Jesús enseñó que el problema del espíritu religioso es que limpia lo externo, pero no transforma lo interno. Por eso es que hay mucha gente que no avanzan. Y tú lo ves por fuera que parecen una moquita muerta. Y así tú dices, wow, qué humilde. Pero por dentro tienen al diablo los sobrinos y hasta los nietos. Porque viven de apariencia. Porque la religión te hace aparentar algo delante del hombre. Porque la religión no quiere quedar mal con nadie.
Una muchacha fue a predicar allá a Brisbane un día y la mamá dice que era una principal allá en su iglesia. Pero en la casa le metía hasta con el caldero de hacer moro. ¿Usted se acuerda de la muchacha que fue a predicar allá, una gordita? Ella testificó que la mujer le metía el puño por todos lados. Y dice, cuidado si habla. Pero en la iglesia, sierva. La mejor. La religión es una cosa seria. Pero hoy vamos a cortarle la cabeza a ese espíritu malo. Vamos a cortarle, hoy vamos a tratar con ese pichón. Entonces el primer punto es, te hace vivir una falsa espiritualidad. Número 2, juzga y critica constantemente a otro. ¿Usted no ha visto la religión en las redes? Es una locura. Ese no es Jesucristo. Ese no es el evangelio de Jesús. Eso no es el Espíritu Santo, eso es mentira. Ese fue el mismo demonio que persiguió a Jesús. El diablo persiguió a Jesús en el desierto, pero los religiosos mientras vida tenía. O sea que la religión es más peligrosa que el mismo diablo. ¿Quiénes persiguen a Jesús? Los fariseos, los escribas. ¿Quiénes? Los que enseñaban la ley y los que estaban encargados de escribir la ley. Oye, ¿quiénes fue los que persiguieron? Lo del Sanedrín, lo del consejo, fue que dijeron, mátenlo, crucifíquenlo. ¿Y qué eran? Religión. La religión juzga, critica constantemente a otro. Mira, el espíritu religioso juzga y critica constantemente a otro porque su enfoque no está en transformarse a sí mismo, sino en juzgar a los demás para sentirse justo. La crítica se convierte en una forma de eliminar el orgullo espiritual y desviar la atención de su propia condición espiritual. Por eso es que usted ve esa matanza en las redes. Pero por dentro son lasciviosos, son adúlteros, son ladrones, son mentirosos, están codiciando lo que no es de ellos. Yo estaba en una campaña un día, yo le dije, una campaña como de 40 o 50 días, un polideportivo. Y subió un tipo ahí que ni Rambo en su época, que le tiró hasta el Papa que estaba muerto. El tipo, a todo el mundo le tiró, a todo el mundo, hermano. Y el que organizó eso era un amigo mío, un líder. Y de repente le tocaba a otro al otro día y estoy yo abajo y el que predicó el día anterior está al lado mío. Y Dios me abre los ojos. Y cuando me abre los ojos espirituales, el tipo está preso en el mundo espiritual, hueliendo basura. Y digo yo, pero este tipo no era el que estaba ahí arriba anoche. ¿Cómo es esta condición que se encuentra espiritualmente? Porque la religión ya se aparenta una cosa que no es. Yes. Mateo 7, 1 al 5. ¿Qué dice, pastora? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dígame algo, pastora. Me encanta la exclamación. Hipócrita. Jesús le dijo. Y la gente quiere que los pastores le pasen con una, ¿cómo se llama esto? Algodón. Si el pastor que si me va a dar, que me dé con un poco de algodón. Jesús, mire cómo Jesús le metía. Hipócrita. En todo le está diciendo hipócrita. Donde quiera que le dijo, el otro 2 veces le dijo hipócrita. ¿Qué usted dice, pastora, de eso? Que el problema es que la gente se preocupa por los demás en vez de preocuparse de su propia condición.
había como un dibujito que yo había visto como en una aplicación de esta de buscar trabajo, que decía como un dicho que decía, no puedo ver a nadie, no mirar a nadie porque me estoy construyendo. Entonces, porque alguien vino como a chismosearle y ¿te diste de cuenta de fulano y eso está? Y dijo, no, yo estoy muy ocupado construyéndome. Y estaba como machacándose y moldeándose. Yo creo que es un buen ejemplo, ¿verdad? Que tú nunca te vas a dar de cuenta de nada de esas cosas cuando tú estás ocupado en construirte, en levantarte, en buscar presencia de Dios. Y no vas a ver la paja de tu hermano cuando tú tienes una viga grande. Entonces yo creo que es tiempo de que la iglesia deje de estar siempre señalando y que se olvidan que tienen 3 deditos apuntando para uno. Yo creo que es tiempo de analizar verdaderamente y dejarse ese de juzgar. Y si no analizar, y si tú miras a ver, el religioso es el que juzga. Claro. Porque una persona que está buscando de Dios, que verdaderamente tiene esa relación con Dios, ora, busca presencia, se presenta al Señor. Ay, Señor, mira esa persona, ten misericordia, ayúdalo, líbralo de todo mal, que si esto y lo otro. O sea, es un amor que Dios te da para interceder pero cuando tú tienes esa malicia, entonces son cosas que se tienen que identificar. Yo hablo todo esto en el liderazgo, porque son cosas, en la clase de liderazgo, porque son cosas que uno tiene como líder de aprender y entender que cuando una gente viene con un chisme y una vaina rara es porque todavía están en la carne y están en la chuleta. Pero yo creo que esto es una condición de la vida espiritual de la gente. Claro, que no están buscando de Dios. Porque al no estar buscando de Dios, como dice la pastora, cuando tú no estás buscando de Dios, te enfocas en todo el error ajeno. Cuando tú no estás buscando de Dios, tú vas a ver hasta la gente cuando traiga el zapatico con el hoyito en los lados. Tú miras todo cuando tú no estás buscando de Dios. Te das de cuenta de todo. Te das de cuenta de todo porque tú tienes tu sentido activado. Y no estás mirando que la verdadera condición espiritual de esa gente, que cuando viene a ver, es una gente poderosa en Dios. El espíritu religioso siempre se enfoca en las fallas de otro, pero ignora sus propias fallas. Como dice la pastora, usted tiene que enfocarse en usted. Mirar hacia adentro, hay que dejar de mirar hacia afuera. Es más fácil para nosotros mirar hacia el frente que mirar hacia adentro de nosotros. Se me hace más fácil a mí mirar para allá. Pero Dios le está diciendo, mira a tu interior. Y comienza a trabajar porque bastante cosas que tenemos nosotros. Número 3. Exalta las tradiciones más que la palabra de Dios. Esto es lo que hace el espíritu religioso. Exalta más las tradiciones, los patrones que el hombre establece, que van... En toda la iglesia ponen rudimento y ponen cosas, pero hay algunas iglesias que son bien extremistas en estas cosas. Yo creo que son de la gente de aquel lado que Estados Unidos está peleando. Porque esos sí son los extremistas de la tierra. Como eso no hay nadie. El espíritu religioso exalta las tradiciones más que la palabra de Dios, porque las tradiciones son más fáciles de controlar, mantener y defender, mientras que la palabra de Dios confronta, transforma y exige obediencia verdadera. Por eso muchas personas religiosas prefieren sistema humano antes que la autoridad de Dios. Porque la palabra de Dios te va a cambiar, te va a transformar. Pero hay gente que se llevan de regla humana y se olvidan de la palabra de Dios. Hemos visto en toda esta iglesia que hay muchas reglas. Es como esta gente que dicen, bueno, Dios le dijo, no vaya a un gimnasio. Entonces cogen eso para predicarlo personalmente. Si tú vas a un gimnasio, te vas para el infierno. Fue a ti que Dios te quitó eso. Fue contigo que Dios trabajó. Hay gente que Dios dice, no te pongas prendas porque son bien culebras. No te pongas pantalones porque andan con un tongoneo. Ajá.
Entonces, como tiene un demonio de seducción y provocación, Dios dice, ponte tu falda, mija, y póntela desajustada para que no estés provocando. Porque tiene la gente que tener pudor. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me aprovecha. Entonces la religión establece muchas cosas que no son bíblicas. Es como hablar del rizado. En la Biblia se habla de eso. No, esa gente tiene esos cabellos lacios, hermano. Eso es los dominicanos que tienen los cabellos así como un brillo de eso. Que tiene que ponerse de rizado obligado. Si no, no hay quien le meta el peine a esos cabellos de uno. Porque tenemos africanos, rusos, toda una clase mezclada por todos lados. Pero hablar de rizado, de pantalones. Eso no está en la Biblia. La gente andaba con bata. Era una bata. ¿Qué la diferenciaba? El color y la estatura y el tamaño. Yo recuerdo, pastor, que no se podía cortar pollina. Los hombres en un lado, las mujeres en el otro. Las mujeres no se podían poner pantalones cortos debajo, no se podían afeitar. Era una vaina seria. No, y los hombres no se podían ni afeitarse. Eso es pecado tener una mochicha así. Ni que el esposo, ni que hacerle a la mujer así en una iglesia. Eso es religión. Eso es religión. ¿Cómo te va a vivir una vida así? Y en Santo Domingo se ponen una ropa, hermano, con ese sol a 105. Y andan en la calle con ese brillo, hermano, que ni el sol. Usted está loco, hermano. Pero tienen que andar así porque si Dios le da algo, se descarrían también. Hay gente que Dios tiene que meterle bajo esa esclavitud, bajo ese yugo. Porque de que le da un carrito una cosa, se descarrían y se apartan. Hay gente que también Dios tiene que programarlo bajo ese yugo de religión. Porque si no, no buscan a Dios, dice David. Gente que hay que meterle un yugo. Porque si no, no miran para adelante, dice David. Eso hay que entenderlo también. Pero no vivir una vida hasta el extremo. Un día te va yo a un lugar y dice un tipo, yo miro lo de afuera y Dios mira lo de adentro. Y yo nada más hice así y lo miré. Él ni me miró. Porque Dios me abrió los ojos y yo vi que el tipo era un delincuente. Que era un abusador y estaba preso. Y yo dije, nada más estaba esperando a mi hija que le iba a dar con esta mocha. Sí, porque la religión sabe con quién se mete también. Porque andan mirando la apariencia, pero su corazón como está dañado, podrido, y no ha sido liberado, está contaminado. Dios quiere que nosotros seamos transformados de verdad. Que no vivamos una vida de apariencia. A Dios le gustaba a David. David le decía, mira, pequé contra ti, lo hice mal. Perdóname. ¿Cómo tú vas a estar con el corazón dañado, podrido, como si está bien? Que no use prenda, pero quiere un role. Quiere un patefili. Ajá. ¿Quién no quiere un reloj bueno? ¿Quién no quiere prenda? ¿Quién no quiere diamante? Mujer le gustan los diamantes a la pastora. Ella es fina, de alta gama. Ajá, allá en el cielo hay calles de oro y mar de cristal. No sé cómo van a andar los religiosos en el cielo. Andarán volando todo el tiempo. Dice que las calles son de oro. Dios es un Dios de qué? Habla de piedra preciosa, Apocalipsis. De esmeralda, de piedra preciosa. La decoración del cielo es piedra preciosa. Oro. Poderoso Dios. La mujer de Sion, que sé yo qué, Dios dijo que le quite la prenda. ¿Fue por qué? Porque van a entrar en qué? En ayuno, en oración y en consagración. Amén. Pero después Dios dice en otro verso, yo he visto a mi esposa, como quien dice, porque habla de que él es el esposo de Israel. Yo la he visto con joya, con prenda preciosa.
Entonces, a veces sacamos un texto fuera del contexto y inventamos un pretexto. Marcos 5, 7, del 5 al 9. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo: hipócritas. Otra vez. Bien profetizó vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferréis a la tradición de los hombres, los levantamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Oye, eso, dígame algo ahí. Que estaban bien enfocados en tradiciones. En reglas humanas. Quitaban las reglas de Dios, la ley de Dios, para poner reglas humanas. Y yo creo que eso es un problema, porque no dejan que el Espíritu Santo se mueva y se manifieste. Tiene que haber una introducción, tiene que haber esto, el cántico, la prédica y para afuera. No, y si Dios quiere hacer algo diferente, nosotros tenemos también que dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer. Está en la casa del Señor, está en la obra de Dios. Entonces, si Dios quiere hacer algo, y si Dios quiere hacer la prédica primero y después la administración, y después el servicio, lo que sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a ser flexibles con el Espíritu Santo, que sea que Él nos guíe. Amén. Al fin y al cabo es el que nos guía a toda verdad. Él es el dueño de la obra. Él es el Entonces, el espíritu religioso exalta la tradición y más que la palabra de Dios. Número 4, se opone al mover de Dios. Esta es otra cosa que opera en el espíritu religioso. Mira acá, el espíritu religioso se opone al mover de Dios, porque el mover de Dios trae vida, cambio, libertad y revelación. Mientras que el espíritu religioso quiere mantener control, tradición y estructuras humanas. Cuando Dios comienza a moverse, ese espíritu se siente amenazado porque pierde su influencia. control. Por eso es que el espíritu religioso controla. Tú entras a un lugar, entraste con un pantalón, aquí no puedes entrar. Hay un control. No puede dejar que Dios se mueva en la vida de una persona, porque estamos mirando más la apariencia que la manifestación de Dios. ¿Qué te dice Juan 11, 45, 48? Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron que los hijos, lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y él vendrá a los romanos y destruirá nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué usted dice de eso? Que yo creo que estamos viviendo en estos tiempos donde no están permitiendo que sea Dios el que opere y trabaje. Y dicen: oh, no. Miren, hermano, yo vuelvo y reitero y lo seguiré diciendo hasta que Cristo venga o Él nos lleve, nos venga a buscar. Cuando tú impides que Dios se mueva o haga un milagro porque tú no tienes fe, yo le digo a la gente: tú no tienes fe, yo tengo fe por usted. Para Dios no hay nada imposible. Dios sigue haciendo milagros y prodigios. A lo mejor usted no ha visto milagros, pero yo sí los he visto. Yo sí he visto a Dios extender huesos. Yo sí he visto a Dios. Entonces,
Si nosotros te invitamos y hacemos un culto de sanación y Dios no te sana porque Dios no quiso sanarte. Claro, él es el que lo hace, no uno. Él es el que lo hace. Pero no podemos decir que Dios no se va a mover o que no, porque si hacemos un culto que vamos a decir en el nombre de Jesús, vamos a provocar para que Dios haga un milagro y prodigio, culto de sanación. Vamos a hacer un culto de sanación. Amén. El que va a sanar está aquí. Amén. Nuevo no. Esta es la casa de él se mantiene aquí en todos lados. So, el punto de todo esto es que no podemos negarle a una persona porque usted está falto de fe que no llegue a la iglesia. Usted tiene que llegar a la iglesia. Porque su sanidad puede estar en la iglesia. Amén. La mujer encorvada, 18 años, estaba en la iglesia sirviendo. Pero llegó un día que Jesús la vio. Ella estaba en el lugar correcto. Estaba en el lugar correcto. Y en la casa de Dios es el lugar correcto. Amén. Es el lugar correcto para recibir sanación. Y a veces la gente no quiere recibir la sanación porque no se acercan al altar. Pero nosotros debemos de decir, usted está buscando sanidad, venga y consíguelo a la iglesia. Venga y busque. Porque el que está, hermano, el que lo va a hacer es Dios, no es usted. Eso es amén. Usted y yo no podemos paralizar la obra de Dios. Dios quiere operar en nosotros. Dios quiere sanarnos. Dice, tengo planes con ustedes de hacerle bien y no mal. Pensamientos de bien. Entonces usted debe de estar diciéndole a los vecinos y a todo el mundo, tú tienes un problema, Dios te lo va a resolver, vente. Amén. Tienes una situación, vente para la iglesia que Dios te la quiere resolver. Él es el único que tiene la solución. Él es el único que tiene la respuesta. Eso es lo que debemos de estar predicando. La solución solamente está en Cristo Jesús. Y algo que me gusta de esto es que dice, y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Usted se imagina? Está diciendo. Esto es como gente, como que ellos están maquinando dentro de sí, se están reuniendo, consultando. Es como que usted vea un mover de Dios y usted esté con una mente contraria. Quiere paralizar. Quiere paralizar y entonces están ellos consultando. ¿Cómo golpeamos a Jesús? Porque está haciendo milagros. Y al hacer milagros, muchas personas van a creer en él. ¿Usted se imagina? Es una locura eso. Pero ¿quiénes son? El concilio, el Sanedrín, los fariseos. La gente que debieran estar creyendo eran incrédulos. Yes. ¿Usted se imagina eso? Yeah. Estamos hablando de los maestros de la ley, hermano. No estamos hablando de cualquier tipo de creyente. Estamos hablando de los doctores de la ley. Están maquinando y oye, preocupados porque Jesús estaba haciendo milagros. Es una locura. Mateo 12, 22, 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veían y hablaban. Y toda la gente estaban atónita. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Usted se imagina esa locura de esa gente? Blasfemando contra el Eso es lo que te iba a Espíritu. decir, blasfemar. Se llama blasfemia. Yeah. Viendo no veían y oyendo no escuchaban. ¡Santo! Jesus. Porque estaban en la religión, eso es lo que hace. Yes. Por eso es que la religión se opone a todo mover poderoso de Dios. Porque Jesús vino a romper ¿qué? Patrones, costumbres, cultura, tradiciones. Yes. Entonces la religión, cuando Dios levanta a una gente, la religión comienza a perseguirlo. Yes. El espíritu religioso prefiere proteger su sistema antes que reconocer la obra de Dios. Ellos dicen, si este hombre sigue como va, los romanos van a venir a quitarnos el templo.
Oye, ellos querían era proteger las cosas terrenales. Y no estaban visualizando el poder de Dios manifestado. Mira acá, el espíritu religioso produce orgullo espiritual. El espíritu religioso produce orgullo espiritual porque hace que las personas confíen en sus obras, su conocimiento religioso y su apariencia de santidad, en lugar de depender de la gracia de Dios. Cuando alguien comienza a creer que es justo por lo que hace, fácilmente desarrolla superioridad espiritual sobre los demás. Usted no se puede pensar que usted que lo hace. Usted tiene que entender que la gracia de Dios que hace todas las cosas. Pablo dice que es su gracia que hace todo. Que no es él que hace las cosas, que es su gracia. Es simplemente tú depender de que Dios lo va a hacer a través de ti. Gloria a Dios. Lucas 18, 9, 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo pues en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mi madre, ese tipo estaba loco. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dígame algo, eso está una locura. Yo creo que la clave, la gente tiene que entender que está en la humillación, de ser humilde, de estar en la presencia de Dios, reconocer nuestra falta, no de ser como el loco. El publicano. Porque oye como él decía, el fariseo, como decía este fariseo. Él se estaba echando flores. Ajá. Y él decía, yo diezmo, yo oro, yo Gracias, ayuno. Señor, pero con una altivez. Pero con una altivez, porque eso es lo que hace el espíritu religioso, produce orgullo espiritual. Yes. Pero tú sabes que Con yo ese ayuno, pecho. Señor, tú sabes que yo oro, tú sabes que yo diezmo. De todo. De todo. Y mira un ladrón. O sea, comienza a juzgar al pobre hombre que está dándose en el pecho con una piedra ahí. Y está diciendo, Dios mío, sé propicio. Yes. ¿Qué está diciendo él? Santo. Perdóname, Señor. Yes. Pero el otro no está pidiendo perdón, se está echando flores delante de Dios. ¿Qué es tu orgullo espiritual? Eso es lo que produce el espíritu religioso. Yes. Tú sabes, este hombre es una locura lo que está oyendo este hombre. El orgullo espiritual impide que las personas vean su necesidad de arrepentimiento. Apocalipsis 3:17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire esto, la iglesia de la Odisea pensaba que estaba bien espiritualmente, pero Dios dijo que en realidad era pobre. Yeah. Ciega y desnuda. ¿Por qué? Porque la religión te enseguece. Yes. Santo. La religión no te hace ver tu propia condición. Yes. Pero es tan fuerte que él está diciendo, mira, y no soy como este, un ladrón. Wow, Dios mío, Padre. Para que usted vea cómo la religión engaña a uno hasta en la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Estaba escuchando al publicano y estaba escuchando al fariseo. Y dijo, mira, uno de ellos descendió, pero transformado.
El otro descendió sin ser transformado. Yes. Porque el que se humilla será que enaltecido. ¿Y qué hizo el publicano? Se humilló. Él no estaba diciendo yo diezmo, yo ofrenda, nada de eso. Él dijo, sé propicio. Sé propicio. Sé propicio a mi pecador. Sé propicio. Perdóname, Dios. Poderoso. Perdona mi pecado. Perdona mi falta. Redímeme, está diciendo ese hombre. ¿Cómo romper con el espíritu religioso? Aquí rapidito. Reconociendo nuestra condición delante de Dios. Esto es lo primero. El primer paso para vencer el espíritu religioso es reconocer que necesitamos la gracia de Dios en todo. Lucas 18:13. Dice, mas el publicano estaba lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Exactamente, es reconocer la gracia. Él está reconociendo su pecado. ¿Y qué va a hacer la gracia? Te va a perdonar, te va a liberar. La humildad rompe el orgullo espiritual. Amén. Eso es lo que hace la humildad, rompe el orgullo espiritual. Número 2, volviendo a la autoridad de la palabra de Dios. Amén. El espíritu religioso se alimenta de tradiciones humanas, pero se vence cuando la vida se somete a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que va a traer cambio, liberación, te va a iluminar. El espíritu religioso ha enseñado muchas cosas que no son de Dios en las iglesias. Y la gente tiene miedo de escudriñar. Y Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ahí está la vida eterna. La gente tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Es correcto lo que me enseñan esta gente o incorrecto? ¿Está bien lo que me dijeron? ¿Está mal? Porque hay gente que agarra en un verso bíblico desde hace 200 años y nadie se ha inquietado por decir esa persona lo que predicó estaba mal. ¿Por qué? Por el orgullo. La gente tiene que reconocer si hay algo en la iglesia que establecieron como doctrina y está mal. Y no es bíblico. El espíritu religioso se alimenta de tradiciones humanas, pero se vence cuando la vida se somete a la palabra de Dios. Marcos 7:13. Dice, invalidando la palabra de Dios como esta tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Invalidando, ¿qué? La palabra de Dios por tradiciones humanas y costumbres. Cuando la palabra vuelve a ocupar el primer lugar, la tradición que no vienen de Dios pierden el poder y el control de la gente. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos libera de todo, como hizo con Pablo. Salió al encuentro de Pablo y dijo, bueno, yo voy a romper con ese principado de religión. Amén. Porque cuando Dios va a usar un hombre, ¿qué es lo primero que hace? Va a romper con el espíritu religioso. Thank you, Jesus. Cuando Jesús salió a mi encuentro, yo compré una camisa que me tapó hasta los dedos, hasta la uña. Porque eso es lo que yo veía, eso fue lo que me enseñaron. Compré una camisa grande, una mortaja, un pantalón grande, una cosa, y tú andas ahí como un difunto en la calle. Allá en Dominicana son bien religiosos, mucha gente. Pero después el Señor va tratando con uno. Espérate, vístete bien, pero no te me pongas así porque tenía como 200 años arriba y tenía como 15. Sí, porque la religión te envejece, hermano. Yo estaba en la casa de un amigo mío y la señora salió así con los cabellos para arriba como Albert Einstein. Él me dijo, no le hagas caso, Roberto. ¿Qué? Ay, santo. No relajándonos, salió esa mujer así para yo. Y es verdad, varón. Me dijo, no le hagas caso, Roberto. El amigo mío que se murió. Me dijo, es verdad, varón. Yo me quedé así, yo y Dios mío, ¿por dónde me voy? Porque la vieja salió de repente así, como que ya pues yo estaba ahí.
Pues se meten una bergamota, una cosa y se lo amajan, pero cuando se sueltan eso así, una locura. Yo no sé cómo los maridos aguantan esas cosas. Un sacrificio que ni el del Gólgota. Sí, porque es una locura. Viste, tú miras para los lados y la mujer así con los cabellos así tirados para arriba. A cualquiera le va la pasión así, hermano, y el amor. Es una locura. A cualquiera le ve el gusto así con esa cosa. Es una locura eso. No, y para sentarse esos pelos es con una cosa ya, una cosa amarilla. No me acuerdo cómo se llama, pero una grasa que se meten ahí, que se asienta, pero cuando eso se dispara para arriba como el dólar, no hay para nadie. Es una locura. Entonces la religión es una locura. ¿No es una locura? No, eso es una locura, hermano. Yo me quedé así yo atónico y dije, no, Roberto, tranquilo, me dijo el tipo, porque él dije, no te muevas, que es mi esposa. Así mismo me dijo, no, está tranquila, es mi esposa, no te mande, en otras palabras. Ay, mi madre, una locura, un aplauso a Dios. Número 3, desarrollando una relación verdadera con Dios. Así rompemos con el espíritu religioso. Mira, la religión se enfoca en rituales, pero Dios busca relacionarse con nosotros. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dígame, ¿no quiere decir algo de eso, pastora? Cuando estamos hablando en espíritu y en verdad, es que no va a haber nada que esté aguantando esa adoración. Que no va a haber interrumpa. ninguna interrupción, sea pecado, sea maldad, sea cualquier pensamiento, no va a haber ninguna que lo paralice. La verdadera adoración no es solo una práctica, es una vida conectada con Dios. Eso es la verdadera adoración. Tú adoras a Dios cuando tú estás conectado con el Señor, tú estás adorando a Dios. Cuando tú estás alabando a Dios y estás obedeciendo, estás adorando a Dios. La adoración nada más no es un cántico, un estilo de vida. Amén. Dice acá 4, permitiendo que el Espíritu Santo transforme el corazón. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Dice acá, el espíritu religioso se enfoca en lo externo, pero el Espíritu Santo trabaja desde el interior de nosotros. Amén. Segunda de Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso es lo que Dios quiere, traer libertad a nosotros. La religiosidad produce carga y esclavitud, pero el Espíritu Santo produce ¿qué? Libertad y transformación en la vida de nosotros. Y por último, practicando la misericordia y no la condenación. Amén. Así rompemos con el espíritu religioso. El espíritu religioso condena, el corazón de Dios restaura. Amén. Por eso es que usted ve en las redes, pum, 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 pum. ¿Por qué? Porque en la religión no hay amor. Usted nunca va a ver un religioso que tenga amor. Eso es mentira. Usted lo que ve un bombardeo, se tira el uno, se tira el otro, se tira el uno. Eso no es el Espíritu de Dios. Eso no es Dios. Ahí no está Dios por ninguna parte. Es el espíritu del diablo que operó persiguiendo a Jesús. Porque no hay amor. Dice que Dios, ¿qué es? Amor. Entonces Dios no anda por ahí, hermano. Por ahí está la religión metida. Mateo 9:13, ¿qué dice ahí? Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué quiere? Misericordia y no sacrificio. Jesús enseñó que Dios valora más un corazón lleno de misericordia que una religión llena de reglas. Yes. Y por último, el espíritu religioso se vence cuando hay humildad delante de Dios. Amén. Se pone la palabra por encima de la tradición. Amén. Se desarrolla una relación íntima con Dios. Se permite que el Espíritu Santo transforme el corazón de nosotros. Yes. Y cuando se practica la misericordia en vez del juicio.
Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Estamos hablando un poquito del espíritu religioso para nosotros poder romper con todo estado religioso que hay en nosotros. Así que shalom, Dios me lo bendiga.